Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser enseñados en la palabra de Dios. Todos vienen con su mochilita. Muy bien, gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? ¿Creemos con todo nuestro corazón que Dios nos va a hablar el día de hoy? Recordemos la semana pasada, uno de lo que vimos decía, el Señor me va a hablar a mí, esta palabra es para mí y no se la voy a pasar al otro, ¿no? Sino que la tomo para mi vida. Así que esta palabra también es para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos va a hablar a cada uno conforme a las necesidades que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Así que antes de iniciar, vamos a orar pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que sea hablando a nuestros corazones y que esta palabra sea revelada a nuestras vidas conforme a la necesidad que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este hermoso tiempo, Señor, que tú has preparado para que estemos aquí, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Señor, para levantar esta ofrenda de alabanza delante tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo tomas en tus manos, Señor, bendito Dios, Padre. Y gracias porque tú conoces cómo hemos llegado, Señor. Nada es oculto para ti, Señor. Venimos desnudos delante tuyo, Señor. Conoce nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce, Señor, todos nuestros retos, Señor. Conoce nuestras angustias, Señor. Conoce nuestros deseos. Conoces todo, aún lo que nosotros no podemos ver, Señor. Por eso en este tiempo venimos a ponerlo todo delante tuyo, Señor, creyendo, Señor, en fe de que tú eres Dios poderoso, Dios misericordioso, un Dios de amor, Señor, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, Señor, un Dios que lo imposible lo hace posible. Y hoy lo ponemos delante tuyo, Señor, para que seas tú, Señor, llevándote de nosotros todo aquello que tenga que ser quitado y arrancado de nuestras vidas, Señor, y que seas tú poniendo tu palabra poderosa en nosotros para que crezca, Señor, como esa semilla que cae en buena tierra, Señor, para que eche raíces profundas y así vengan, Señor, los vientos fuertes, Señor, esta casa no caiga, bendito Dios amado. Espíritu Santo, te pedimos que seas revelando cada palabra a nuestras vidas, que seas tú, Señor, bendito Dios Padre, poniendo en nosotros, revelando este misterio, Señor, y que este misterio, Señor, quede en nuestros corazones y que no sea robado por las aves del cielo, para que podamos ir, Señor, a donde tú nos mandes a predicar y compartir, Señor, este evangelio y esta poderosa palabra. Señor, como siempre te entrego mi vida, no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, Señor, sino que sea hablando, Señor, y compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Señor, esa palabra que tú ya dispusiste para este tiempo, Señor, bendito Dios. Y sobre todo, no permitas que me tome ninguna gloria, porque toda la gloria es solamente para ti, Señor. Y que aprenda siempre, Señor, a poner a tu pueblo, a enseñarles a que su mirada tiene que estar en ti y no en mí, Señor, bendito Dios amado. Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy día tenemos nueva decoración. Jesús te ama. Recuerde, Jesús nos ama. Y hoy día vamos a hablar bastante de eso también y vamos a ver a través de la palabra qué es lo que el Señor tiene. Así que para comenzar a compartir lo que siento que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy, vamos a leer la carta a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Amén. Hermanita Yolanda, si puede hacernos el honor. Sí, por favor. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 17. 12. Dice la palabra del Señor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Yolanda. Pues pasamos un poquito, pero gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Ahora vamos a ver lo que Dios nos habla a través de la palabra, lo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Para poner un poco de contexto de la historia de Pablo, cuando él escribió esta carta, muchos estudiosos de la palabra concluyen que esta carta Pablo la escribió mientras se encontraba preso en Roma, en la primera vez que lo pusieron preso en Roma. Y estando en este tiempo, dice que Pablo le habla al pueblo, que él dice que no ha alcanzado, ¿qué? La perfección. Dice que él no ha alcanzado a un ser perfecto. La palabra dice que ninguno lo hemos alcanzado y que no lo vamos a alcanzar sino hasta en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entiende esto. Pablo entiende que él no ha alcanzado la perfección. Pero ¿qué es lo que hace? Dice que él lo está buscando. Él está buscando siempre. Su camino, su meta, su enfoque es buscar siempre esa perfección. Y él nos habla y nos dice aquí que para él buscar esa perfección, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Olvidar lo que queda atrás. Olvidar lo que está atrás de él, olvidar lo que viene atrás de él. Y dice, y busca que llegar a lo que está adelante. O sea, Pablo se olvida de lo que está atrás, de lo que deja atrás, y él se enfoca en lo que está adelante. Y dice que para poder lograr eso, para poder enfocarse en lo que está adelante, dice que él no puede hacerlo solo. Él entiende que no puede hacerlo solo, sino que dice que para poder avanzar este camino, dice que él ha sido, ¿qué cosa él fue? Asido a Cristo. ¿Qué significa la palabra asido? Vamos a verlo, vamos a ver el significado de la palabra. Dice asido o asir, tomar o coger con la mano, en general tomar, coger, prender. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Volvamos a leerlo. Dice que para él, dejar el pasado atrás, tener las fuerzas, tener lo que necesita para dejar el pasado atrás y para poder enfocarse a lo que está adelante, dice que él necesita cogerse, tomarse o prenderse, ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está dando acá, nos está revelando algo muy maravilloso, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces no hemos intentado dejar el pasado atrás? ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado dejar atrás aquello que nos daña, aquello que no nos sentimos que no nos sirve, aquello que estamos arrastrando que sentimos que no nos deja avanzar? ¿Cuántas veces lo hemos intentado y no hemos podido? Pero Pablo nos dice, para nosotros poder enfocarnos a lo de adelante y realmente olvidar lo que está atrás, no vamos a poder solos. Necesitamos de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Cristo Jesús. Pero dice que nosotros, tú y yo,
tenemos que buscar que prendernos de Cristo. O sea, imaginémonos que cómo es esa ansia que nosotros para prendernos de alguien. Porque uno se prende de alguien, porque no quiere dejarlo ir, ¿no? Porque no quiere que se vaya. Entonces dice que tenemos que tener nosotros ese espíritu de decir, Señor, yo quiero cogerme de ti, tomarte, prenderme de ti, para poder siempre caminar contigo. O sea, no es algo tan ligero. El seguir a Cristo no puede ser tan ligero. Tenemos que nosotros tener esa convicción, ese deseo, ese ánimo de decir, Señor, yo me prendo de ti. Por más que intenten arrancarme, yo estoy prendido de ti. Y nada ni nadie me va a poder arrancar de tu presencia. Y eso, dice, es la única manera en que nosotros vamos a poder dejar el pasado atrás y enfocarnos en lo que está adelante. ¿Cuántos queremos enfocarnos en lo que está adelante? ¿Cuántos queremos dejar el pasado atrás? ¿Queremos hacerlo? Pero si nosotros vemos en lo que Pablo está pasando y en lo que vamos a leer en un momento, a veces lo que está adelante no se ve tan bueno, ¿no? Ya recordemos, Pablo estaba preso. ¿Qué era lo que estaba delante de él? Un juicio, una condenación quizás. Recordemos, en ese tiempo condenaban a muerte, una muerte quizás. O sea, a veces lo que está delante nuestro, no se ve tan bueno. Pero Pablo dice, pero igual, yo dejo el pasado atrás y me enfoco en lo que está delante. Y muchas veces, como digo, lo de delante no se ve tan bueno, pero ¿cómo vamos a poder nosotros hacer para que así lo de adelante no se vea tan bueno en lo natural, a nuestros ojos naturales, podamos ser enfocados ahí? Solamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a enseñar a ver las cosas que están adelante como Él quiere que las veamos y no como muchas veces naturalmente nosotros pensamos que se están viendo. Por eso a veces, hermanos, nos es difícil enfocarnos hacia adelante. Porque a veces pensamos, lo de atrás era mejor. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos va a enseñar a siempre enfocarnos en lo adelante. Y vamos a verlo, vamos a ver un testimonio en su palabra, vamos a ver. Y vamos a leer para eso una situación que pasaron los discípulos con Cristo Jesús. Una situación que yo sé que todos conocemos, pero que dejemos que el Espíritu Santo hoy nos lo revele conforme como el Espíritu quiere revelarnos el día de hoy. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Hoy día el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos acerca de la dependencia que nosotros tenemos que tener de Cristo Jesús. Dependemos de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer si no es por Él o con Él, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y hoy día vamos a enfocar eso y vamos a fortalecer eso en nuestras vidas. Vamos a recordar nuestra Cristo dependencia. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ahora, en lo que acabamos de leer inicialmente, en el libro de Filipenses, ¿qué nos decía Pablo? Nos decía que debemos olvidar lo que dejamos atrás y debemos enfocarnos ¿en qué? En lo que está adelante. Ahora, si nosotros tomamos ese texto, esa enseñanza de Pablo,
esa revelación que el Espíritu le dio para que nos lo entregue a nosotros, y queremos ponerlo en esta historia que acabamos de leer, ¿cómo se vería esta historia? Vamos a ver. Si aquellos que estaban en la barca miraban hacia adelante, se enfocaban hacia adelante, ¿qué era lo que veían? Veían una tempestad, veían las olas golpeando que venían, ¿no? O sea, imagínense mirando hacia adelante y ves una ola de 2, 3, 4 metros viniendo sobre ti, porque dice que se estaba negando. Mirabas hacia adelante y veías cómo todo el mar estaba bien movido y tú estabas ahí en medio de eso. Ahora, y si ellos miraban hacia atrás, ¿qué veían? Si ellos miraban hacia atrás, veían el lugar donde habían estado antes. Veían la orilla de donde salieron. Veían la orilla de donde ellos zarparon. Ahora, teniendo esta imagen, nosotros, naturalmente, ¿dónde nos gustaría estar? Seamos sinceros. Nos gustaría estar en la orilla, ¿no es cierto? Nos gustaría estar en la orilla porque naturalmente podemos pensar, la orilla es más seguro. Al menos en la orilla no me va a chocar estas olas. Al menos en la orilla, si viene la tempestad o viene el viento, encuentro un lugar donde refugiarme y puedo estar tranquilo. Mas si estoy en el medio del mar, en el medio del agua, con la tempestad y las olas, ¿dónde me voy a refugiar? ¿No es cierto? Entonces, naturalmente, nosotros podemos pensar, atrás estábamos mejor. Antes estábamos mejor, porque mis piecitos estaban sobre tierra firme, estaba parado y no tenía que preocuparme por lo que está adelante. Y quizás los discípulos que estaban ahí quizás pensaron eso, ¿no? Quizás en algún momento por su cabeza pasó eso. Allá estaba mejor. Quiero regresar a la orilla. Quiero regresar de donde salí. Quiero regresar de donde Cristo me sacó. Quiero regresar de donde Cristo me dijo, vámonos para allá. Porque allá, por lo menos, tenía la esperanza de que no me iba a hundir. ¿No? Y viene el por lo menos en nuestras vidas. Cuando pasamos por situaciones, por tempestades, por vientos como lo estaban pasando estos discípulos, viene el por lo menos a nosotros. Por lo menos antes, cuando estaba estresado, cuando pasaba por estas situaciones, por lo menos tenía para poder irme a parrandear y quizás me olvidaba por unas horas, en medio de mi borrachera, en medio de lo que estaba ahí, me olvidaba de todos estos problemas. Por lo menos tenía un tiempo de descanso, un tiempo de olvidarme. Por lo menos antes, cuando venían todas las cuentas y todo esto, por lo menos antes yo podía trabajar y trabajar 50 horas, 60 horas. ¿Qué importa mi familia? Porque no me importaba el cuidado de mi familia, solamente producir y producir y producir y que ellos vean cómo se las arreglan. Pero por lo menos podía pagar unas cuantas de mis cuentas. Antes, por lo menos yo podía prenderle una vela al santo y cuando veía la vela podía más o menos pensar de que quizás por ahí alguna ayuda podía venir. Y muchas veces queremos regresar atrás. ¿Por qué? Por el por lo menos. Por lo menos allá estaba o creía que estaba mejor. Por lo menos allá sentía que la tormenta no me iba a hundir porque estaba en piso en tierra. Eso no pasa muchas veces, iglesia, en nuestras vidas. Cuando viene la tempestad y la tormenta comenzamos a dudar del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y comenzamos a mirar hacia atrás. Comenzamos a mirar de donde Cristo nos sacó. Y queremos regresar a esa orilla, creyendo que ahí estamos seguros. Creyendo que ahí vamos a poder enfrentar mejor estas tormentas. ¿No lo hemos vivido, iglesia? Y Pablo también lo vivió. Pablo estaba en una cárcel. Pablo fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado. ¿Y cómo hizo él para, a pesar de todo eso, no querer regresar a ser Saulo? Aquel que encarcelaba y no era encarcelado, aquel que apedreaba y no era apedreado,
aquel que mataba y no era buscado para ser asesinado. ¿Cómo hizo Pablo para enfocarse en lo que estaba delante a pesar de las tormentas que estaban sucediendo? ¿Cómo nos dijo? Que para él poder enfocarse en lo que estaba delante, en el propósito, para poder enfocarse en el propósito por el cual fue el llamado, él tenía que mantenerse agarrado de la mano de Cristo Jesús. Porque Pablo reconocía que las tempestades, las olas y todo aquello que sopla contra la barca, su principal motivo es hacernos regresar hacia atrás, hacernos volver al lugar de donde Cristo nos sacó. Las tempestades intentan cambiar nuestro rumbo. Las tempestades, iglesia, muchas veces quieren cambiar la manera en que nosotros estamos haciendo las cosas. Y muchas veces es para llevarnos o alejarnos de los caminos que Dios quiere para nosotros. Pero Pablo dice, pero no. Yo quiero seguirme enfocando hacia adelante. Quiero seguir enfocado en el propósito y el plan de Dios para mi vida. Y para hacer eso yo me agarro de Cristo. Yo me prendo de Él. Imaginemos a Pablo prendido ahí de Cristo Jesús. Como un bebé, cuando uno es bebito, cuando nuestros hijos son pequeñitos y quizás nosotros mismos, y nuestros papás estaban ahí, ¿qué hacía uno? Se agarraba de su pierna, ¿no? Y se colgaba ahí de la pierna del papá y el papá avanzaba y tenía que estar jalándolo ahí al niño. Ese era, para el niño era wow. De lo mismo que tenemos que hacer espiritualmente con Cristo Jesús, iglesia. Agarrarnos así, Señor, donde tú vas, yo voy. Señor, donde tú estás, yo quiero estar. Porque sé que solo yo no puedo hacerlo. Porque las tempestades van a querer tomar mi rumbo y cambiármelo. Pero yo quiero seguir enfocado en el camino que tú tienes para mí. ¿Qué nos dijo Cristo Jesús? Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Amén. Venid a mí. ¿Quién nos está hablando ahí? Cristo Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! Volvamos a la barca. Imaginemos a nosotros en esa situación, imaginemos a nosotros ahí en la barca, luchando contra las tormentas, luchando contra las olas, luchando contra todo aquello que nos quiere hacer volver atrás, luchando contra todo aquello que quiere voltear nuestra barca. Va a llegar un momento en que tanto luchamos, ¿cómo nos vamos a sentir? Cansados, donde ya no puedo más, decir, Señor, ya no puedo más, ya no puedo luchar, estoy sacando el agua de la barca, pero yo saco un balde y parece como que 10 más entran. Y a veces así tenemos los problemas en nosotros, sentimos que los problemas son así, ¿no? Que son más grandes que nuestras propias fuerzas, que luchamos contra los problemas, pero viene más y viene más problemas, como que la velocidad con que yo los estoy resolviendo es menos con la velocidad con la que están viniendo contra mí. Y llega un momento en que ya no podemos, en que estamos cansados, en que estamos trabajados. ¿Y qué dice Cristo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Dice que tenemos que recordar que Él está ahí. Pero dice que no tenemos que solamente decir, ah, sí, Cristo está ahí, sino que tenemos que amarrarnos a su yugo. ¿Qué es el yugo?
El yugo es esa madera que se pone en los bueyes, ahí en la nuca se amarra a los bueyes. ¿Para qué? Para que caminen juntos, para que donde vaya uno vaya el otro, para que caminen por el lugar donde los dos vayan juntos. Entonces Cristo Jesús recuerda, dice que tú estás asido a mí, estás atado, amarrado, estás cogido, prendido de mí. Y cuando tú estés cansado, no te preocupes, yo estoy ahí para ayudarte a llevar y que sigas en el camino que tienes que seguir. Mientras tú descansas, Cristo sigue caminando. Mientras tú descansas, Cristo sigue llevándote por el camino correcto para trabajar en aquella tierra, para que sigas preparando la tierra, para que venga la cosecha. Mientras tú descansas, Cristo está llevando toda tu carga. Y cuando recobres las fuerzas, te vas a dar cuenta que Cristo te está llevando por el camino correcto. Por eso es muy importante, iglesia, agarrarnos de Cristo. Cuando el buey hace el arado, va hacia adelante, no va en retroceso, va hacia adelante. Y claro, que cuando el buey hace el arado, la tierra no es tierra fácil. Muchas veces se van a topar con piedras. Muchas veces se van a topar con piedras que están bien plantadas, que va a ser difícil o van a parecer difíciles seguir avanzando. Y así es nuestra vida, iglesia. No va a ser fácil. Muchas veces nos vamos a topar con obstáculos que van a querer frenarnos, con obstáculos que van a querer detenernos. Pero quizás puedan detenernos a nosotros, pero no al que está con nosotros. Porque lo que es imposible para mí, no es imposible para él. Y si yo en ese momento trato de luchar para sacar la piedra y me canso, Cristo Jesús me va a decir, no te preocupes, descansa, yo estoy aquí para seguir avanzando. Y vamos hacia adelante haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Wow. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Tenemos que atarnos a Él. Tenemos que atarnos a Cristo porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder enfocarnos hacia adelante dejando el pasado atrás. No hay otra manera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no ha venido ese pensamiento? Regresa atrás. Regresa. Quizás no porque era mejor a veces. Quizás ese pensamiento no viene a decirnos tu pasado era mejor, sino viene a decirnos regresa atrás porque tú no tienes esperanza hacia adelante. Regresa atrás porque lo que está adelante no es para ti. Tú ya caíste y tropezaste mucho. Ya no puedes pararte. Así que mejor arrástrate hacia atrás. ¿Cuántas veces no viene ese pensamiento? Pero si nosotros estamos asidos a Cristo, agarrados a Cristo, tomados de Cristo, amarrados de nuestra nuca ahí, a su yugo, Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar regresar. Él nos va a llevar atados a Él hacia adelante para seguir enfocados en lo que está adelante. Wow. ¿Qué es lo que está adelante, iglesia? Una tierra que necesita ser preparada para la siembra. Ese es nuestro propósito. A veces nos enfocamos en nosotros mismos. Y porque me enfoco en mí y no puedo dejar mi pasado, no puedo concentrarme en lo que está adelante, en lo que Cristo quiere que yo haga, con sus fuerzas, con su guianza, llevados por Él. Pero para yo atarme de Él, amarrarme de Él, sentirme realmente que estoy ahí junto con Él, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo que creer. Tengo que empezar a creer. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca
que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo empieza? Dice, si creyeres, tenemos que creer. Mi corazón tiene que haber ese Señor, yo creo. No creo en lo que estoy viendo, no creo en la tormenta, no creo en la tempestad. Bueno, creo porque lo veo, pero yo creo que tu palabra es más poderosa, que tus promesas son mayores. ¿Qué cosa les dijo Jesús a sus discípulos en el versículo que a mí hemos leído? Mateo 4:35. Cuatro. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién dijo? Cristo Jesús. ¿Cuál fue la palabra que Cristo le dijo a sus discípulos? Les dijo, vamos y quedémonos al medio del mar varados. O vamos y vamos a ver si podemos pasar al otro lado. Vamos a intentar pasar al otro lado. Si no nos regresamos. ¿Qué cosa les dijo Cristo? Pasemos al otro lado. O sea, Cristo Jesús les estaba a ellos asegurando, vamos a llegar al otro lado. Vamos a estar en un momento, vamos a estar al otro lado de la orilla. O sea, el propósito que Cristo tenía para ellos, ¿cuál era? ¿Que se quedaran en el medio del mar? ¿Que regresaran a la orilla de donde salieron antes de llegar? El propósito que Cristo tenía para ellos era llegar a la orilla contraria. Entonces, para eso, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Lo que decía Pablo, tenían que extenderse. ¿Qué es extenderse? Ir más allá, ir más lejos de donde puedo llegar. Entonces, ellos tenían delante de ellos, tenían las tormentas, tenían la tempestad, tenían las olas, pero ellos tenían que extenderse más allá de lo que podían ver para darse cuenta que el propósito por el cual Cristo los sacó de la orilla de donde ellos estaban, no estaba ahí en medio del mar, no estaba en medio de delante de sus ojos, estaba más allá de lo que ellos podían ver. Y por eso tenemos que creer, aprender a creer, iglesia, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que yo veo delante de mis ojos, lo que está delante de mis ojos, y no me estoy extendiendo al propósito o al plan por el cual Cristo Jesús me sacó del lugar de donde yo estaba antes. ¿Por qué los sacó de la orilla a ellos? Porque quería llevarlos al otro lugar, porque al otro lugar había algo que les estaba esperando para la gloria de Dios. ¿Por qué nos sacó de donde estábamos antes? ¿Porque somos más bonitos que otros? ¿Por nuestra carita bonita? Nos sacó porque hay un propósito, y el propósito es que la gloria de Dios sea reflejada a través de nuestras vidas. Pero ese propósito está allá adelante. Y muchas veces para llegar a ese propósito tenemos que enfrentar las tempestades y las olas. Pero no tenemos que dejar que las tempestades y las olas cambien el rumbo por el cual Cristo quiere que vayamos. Wow. ¿Estamos listos y dispuestos a cumplir el propósito? ¿Queremos cumplir ese propósito en nuestras vidas? ¿Queremos seguir corriendo la buena carrera, iglesia? Tomémonos de Cristo. Solos no vamos a poder. Si yo no dependo de Cristo, si no le doy la gloria y la honra a Él, si yo no confío en su palabra y confío más en la sabiduría del hombre, ¿a dónde voy a llegar? Las tempestades y los vientos van a hundirme y van a hacerme regresar. Vamos a leer lo que el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 4 al 8.
Wow. Amén. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios dice que escogió a Jeremías? ¿Cuál era el propósito por el cual dice Dios lo levantó o lo separó desde antes que fuera formado en el vientre de su madre? ¿Cuál era el propósito? Dice hacerlo profeta a las naciones, para que lleve la palabra de Dios, para que muchos conozcan a Dios a través de lo que Dios iba a poner en las bocas de Jeremías. Pero dice que Jeremías lo primero que hizo fue enfocarse en lo que él podía o no podía hacer, en lo que él naturalmente como hombre podía o no podía hacer. Le dice, Señor, pero yo veo delante mío que yo soy un niño. Veo delante mío que yo no sé hablar. Veo delante mío que si quizás yo voy delante de los demás me van a rechazar porque van a ver a un niño que no sabe ni hablar. Él se estaba enfocando en lo que estaba naturalmente delante de él. Y Dios le dice, Jeremías, no te enfoques en lo que está delante, no te enfoques en lo que naturalmente, extiéndete hacia el propósito por el cual yo te estoy llamando. Porque cuando tú te extiendas hacia el propósito por el cual yo te estoy llamando, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y lo que vas a hablar no van a ser palabras de niño y mucho menos palabra de hombre. Va a ser palabra de Dios para las naciones. Muchas veces nos enfocamos, iglesias, en esas tempestades, en esos vientos. Señor, yo no puedo, mejor regreso atrás. Yo no puedo, Señor, mejor voy a donde yo estaba antes, que estaba mejor. Y el Señor nos dice, no, extiéndete a lo que está delante. Porque si yo te rescaté de ahí, si yo te saqué de ahí, fue con un propósito, que vayas a la otra orilla, no que te quedes en el medio del mar, y mucho menos que regreses a la orilla de la cual te saqué. Dios conoce nuestros corazones e inclusive le dice a Jeremías, Jeremías, no temas delante de ellos. Como que, o sea, Jeremías le había dicho, soy un niño, pero no solamente temía porque no sabía hablar, sino parece que también temía por lo que les hicieran los hombres. Y el Señor que conoce los corazones dice, Jeremías, no temas de ellos, no tengas temor de lo que te puedan hacer, no tengas temor de lo que el hombre pueda hacer, porque yo estoy ahí, dice, para librarte. Muchas veces tenemos temor al mundo, temor a lo que el mundo va a decir, temor a lo que el mundo me va a señalar, temor a lo que el mundo me puede hacer. Y eso nos frena. Eso nos frena del plan y del propósito de Dios. Y algunas veces hasta accedemos a las presiones del mundo que nos quiere llevar de regreso a la orilla. Y volvemos a caer en el mundo. Volvemos a caer. Dejamos que la tempestad cambie mi rumbo y me haga regresar del lugar del cual Cristo me sacó. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en lo que veo delante mío y no me estoy extendiendo al llamado que Cristo ha puesto en mí. Pero para eso, iglesia, tengo que creer en su palabra. Por eso hoy, iglesia, Dios nos dice, no temas, levántate. No dejes que la tempestad marque tu rumbo, porque quien está en ti, aún los vientos y las olas le obedecen. Wow, ¿estamos recibiendo? No dejes que la tempestad cambie tu rumbo. Deja que Cristo te lleve al lugar donde Él tiene preparado para ti. Pero agárrate de Él. Wow. Los discípulos dicen que entraron en mucho pánico, ¿no? Vieron lo que estaba alrededor, entraron en pánico, entraron en temor.
y fueron a despertar a Cristo. ¿Y qué cosa le dijeron, dice? Dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A ver, entendamos esta frase. ¿Qué significa la palabra cuidado? Porque le dicen, ¿no tienes cuidado? ¿Qué es cuidado? ¿Qué era lo que Cristo, según ellos, no tenía en ese momento? Vamos a ver el significado. Dice cuidado, solicitud y atención para hacer algo bien. O sea, lo que Cristo Jesús, según los discípulos, en ese momento no tenía, era el cuidado para hacer algo bien. En otras palabras, Jesucristo estaba haciendo las cosas mal. Imaginémonos, ¿no? Estos varones en canto temor entraron, que fueron a gritarle al Señor, Señor, estás haciendo las cosas incorrectas. Estás haciendo las cosas mal. No estás haciendo las cosas como deben hacerse. Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea para entender un poquito mejor lo que los discípulos le dijeron. La versión Reina Valera contemporánea, que es la misma del 960, pero con lenguaje actual para que un poco podamos entenderlo mejor, dice, Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? O sea, los discípulos diciendo a Jesús, yo no te importo, Señor. A ti te da igual si yo muera, no muera, lo que me pase. A ti yo no te estoy importando porque no estoy viendo que estás haciendo las cosas correctas como yo quiero que se hagan. Y muchas veces entramos en esa discusión con Dios, ¿no? Cuando vemos la tempestad a nuestro alrededor, cuando vemos las olas golpeando nuestra barca, decimos, Señor, no estás haciendo nada. Entramos en ese temor, en ese pánico, como estos discípulos, y le gritamos a Dios en nuestras oraciones o donde estemos, Señor, no estás haciendo nada por mí. Señor, parece que estás muy ocupado haciendo las cosas por otros y a mí me has olvidado. No te importo, Señor. No te importa lo que a mí me pasa. Mira lo que me está pasando. Mira cómo se mete el agua a mi barca. Mira cómo la ola me está golpeando. Mira cómo la tempestad me está tratando de llevar. Y a ti no te importa. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? O al menos lo hemos sentido, ¿no? Señor, tú estás en tus asuntos y parece que yo no soy parte de tus asuntos. Tú estás en tus planes y parece que yo no soy parte de tus planes. Parece que estuviera enfrentando todo esto solo o sola. Pero ¿qué nos dijo la palabra? ¿De qué nos dice Cristo Jesús en su palabra? Que Él nunca nos dejaría solos. ¿Hasta cuándo estaría con nosotros? Hasta el fin de los tiempos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer. Creer en su palabra, creer que Cristo cumplirá su palabra, creer, como dice la palabra, que Él no es hombre para mentir, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que lo que Él dijo, Él hará, como tenemos ahí. ¿Qué dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Estamos creyendo esa palabra? ¿Y cuándo la estamos creyendo? ¿En la bonanza? ¿En la primavera? ¿En el verano? ¿Y nos estamos olvidando de eso en las tormentas? ¿En el crudo invierno? Y hermanos, Dios es Dios por siempre y para siempre. Wow. Y a veces pensamos que Cristo no siente lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Que Cristo no siente lo que yo estoy viviendo. Como tú estás sentado, dice ahí a la derecha del Padre, estás tranquilo. Tú no sientes nada de lo que yo estoy sintiendo. Y parece que estos discípulos estaban así, pensando de que Cristo no estaba sintiendo lo que ellos estaban sintiendo. Yo estuve buscando, vamos a apagar un ratito. Cuando uno está en una barca, en un crucero, en un barco, estaba buscando dónde es que se siente más el movimiento.
cuando hay una tormenta, cuando hay olas. Y dice que donde se siente más el movimiento es en la parte de atrás o en la parte de adelante de la barca. Cuando viene la ola se hace así. Por eso cuando alguien va a un crucero, les preguntan si sufre de mareos, si sufre de náuseas en los cruceros, porque aquellas personas les recomiendan de que tomen las cabinas que están en la parte del medio, porque es las cabinas que menos se mueven. Más sin embargo, la de atrás y la de adelante, golpea la ola, se va para arriba, se va para abajo, después baja para acá y la parte de atrás y la parte de adelante son las partes que más se siente el golpe de la tormenta. Ahora dibujemos esta imagen. ¿Dónde estaba Cristo Jesús? En la popa. ¿Cuál es la popa? La parte de atrás. La parte de atrás, búsquenlo por favor. Estoy seguro que es la parte de atrás. La popa es la parte de atrás porque adelante es la proa. La popa es la parte de atrás de la barca. Entonces, si él estaba en la parte de atrás y los discípulos estaban ahí viéndolo, ¿dónde estaban los discípulos? No era una barca muy grande, recordemos. No era una barca de... Si Jesús, imaginemos acá, si Jesús estaba acá en la parte de atrás del barco, de la barca, los discípulos estarían acá, mirándolo. ¿Qué parte es esta? La parte de la mitad. Entonces, entre los discípulos y Cristo, ¿quién estaba sintiendo más el golpe? Cristo Jesús, porque Él dice que estaba en la parte de atrás. Cristo Jesús estaba sintiendo más esa tormenta de lo que los discípulos lo estaban sintiendo. Cristo Jesús estaba siendo, por decirlo así, ¿saben? ¿Entienden? En Perú se llama la palabra zamaqueado, zamaquear, movido así, zarandeado. Cristo Jesús estaba siendo más zarandeado de lo que los discípulos estaban siendo zarandeados en esa barca. ¿Y cómo estaba él? Dice que durmiendo con su cabeza en una almohada. ¡Wow! Pero ¿cómo estaban los discípulos? Estaban atemorizados y estaban en pánico, ¿no? Y eso, iglesia, es lo que nos sucede algunas veces. Entramos en pánico por un problema. Entramos en temor por lo que estamos enfrentando, porque ante nuestros ojos sentimos que la situación que estamos enfrentando es difícil de atravesar. Ellos sentían que era difícil de que la barca atravesara ese mar. Y muchas veces las situaciones que vivimos, que enfrentamos, nos hacen sentir eso. Yo estoy sufriendo más. Yo estoy llevando toda la carga. Yo estoy luchando. Y nos quejamos que soy yo y yo y yo. Y estamos como estos discípulos, volteamos a Cristo y le decimos, a ti no te importa lo que yo estoy pasando. A ti no te importa lo que yo estoy viviendo. Tú estás ahí, durmiendo. A veces no nos sucede eso. Que sentimos que somos nosotros los más zarandeados. Sentimos que es nuestra barca la que más está zarandeando y que nadie más está pasando lo que yo estoy pasando, inclusive Cristo. A veces nos sentimos así y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y sentimos que Él no está haciendo nada. Pero ¿qué nos dice la palabra, iglesia? Nuevamente, creer. Vamos a leer Isaías 53, 4 al 10. Isaías 53, 4 al 10.
Amén. Ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Nos está hablando de Cristo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido. ¡Wow! Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿sobre quién fue? Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó. ¿Sobre quién? Sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué hizo? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Iglesia, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Quién sintió más la tempestad de la barca? ¿Nosotros o Cristo Jesús? ¿Quién sintió más el movimiento? ¿A quién fue zarandeado? ¿Nosotros o Cristo Jesús? La palabra dice que Cristo Jesús, que las olas, la tempestad le golpearon a él mucho más que a nosotros. Dice que él llevó nuestros azotes, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro castigo, llevó nuestro pecado y fue clavado en la cruz por ti y por mí. Y aún así le decimos, no estás haciendo nada. Aún así a veces le decimos, Señor, estás haciendo las cosas incorrectas. Porque no la estás haciendo como yo quiero. ¿Quién sintió la tormenta más que nosotros? Y dice la palabra que cuando la tormenta vino sobre él, ¿cómo estuvo su boca? ¿Qué dijo él? Nada. Pero cuán fácil es para nosotros abrir nuestra boca cuando viene la tormenta, ¿no? Cuán fácil es para nosotros quejarnos delante de él, pensando o diciéndole que no está haciendo nada, como los discípulos, no te interesamos, cuando él llevó toda la carga por nosotros. Olvidamos que él fue zarandeado más por estas tormentas que nosotros mismos. Él fue zarandeado de una forma que nosotros no hubiéramos podido resistir. Fue zarandeado de una manera que nosotros no hubiéramos sido capaces de aguantar. Pero él las llevó ahí, sin decir una sola palabra, sin decir nada. Y los discípulos ahí diciéndole ahora, Señor, no te importamos. Porque veo una tormenta delante mío, porque veo una tempestad delante mío y yo no quiero verla. No te importamos. Si Cristo no les hubiera importado, Él no hubiera ido a dar su vida por ellos. Si Cristo no le hubiera importado, no les hubiera importado, Él no hubiera venido a predicar que el reino de los cielos se ha acercado para que ellos puedan tener salvación y que sus cadenas del pecado sean rotas. Si a Cristo no le hubiéramos importado, iglesia, esta cruz no estaría vacía. Ni siquiera existiría. Pero le importamos tanto que nos la dejó como señal para hacernos recordar que Él murió por nosotros y resucitó
para darnos vida eterna. Lo que nosotros no hubiéramos podido hacer. Y aún así a veces le reclamamos, no estás haciendo nada, Señor. No estás haciendo nada, no te importo. Me has olvidado, me has dejado. Y cuando eso venga, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Mirar la cruz y recordar, wow, Señor, hiciste todo por mí. Hiciste todo por mi vida. Tú llevaste las tormentas por mí. Tú llevaste todas las tempestades por mí. Lo que yo no hubiera podido hacer. Y por tu justicia, por tu obediencia, la justicia de Dios fue satisfecha. Y ahora yo tengo acceso a la entrada de mi Padre. Iglesia, antes éramos huérfanos. Y ahora tenemos un Padre. Un Padre que nos dice que aunque nuestros padres naturales, terrenales, nos dejen, Él con todo nos recogerá. Un Padre que no mira nuestro pecado, sino que mira lo que Él puede hacer con nosotros. Un Padre que nos ama tanto que a pesar que éramos, dice la palabra, enemigos de Él, Él pasó por alto nuestros pecados. Y creemos que no está haciendo nada. Creemos que no nos ama. Creemos que nos ha olvidado. Queremos seguir quejándonos, iglesia, por los problemas, por las tempestades. Yo siento que después de esto, cada vez que la tempestad venga y mi boca se quiera abrir para reclamarle a Dios, me voy a acordar, Señor, tú ya lo hiciste todo. Tú me diste lo que yo no podía hacer. Tú me diste lo que mis obras no eran capaces de darme. Iglesia, siempre lo repetimos y lo repetiremos porque está escrito en la palabra y nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Cristo no nos dijo que no íbamos a pasar por dificultades. Nos dijo que creyéramos en Él porque Él había vencido al mundo. Y muchas veces en la barca olvidamos eso. Nos olvidamos que Él ha vencido y nos comenzamos a quejar como estos discípulos. Señor, ¿qué estás haciendo por mí? ¿Cuántos creemos que Dios no está haciendo nada por nosotros? Wow. Dios está haciendo mucho por nosotros. Y lo que Él quiere, iglesia, es que nosotros nos enfoquemos en el propósito por el cual Dios nos llamó a subir a su barca. En el propósito por el cual Cristo nos dijo, ven a mi barca, sube conmigo y vayamos al otro lado. Dios quiere que nos enfoquemos en ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Poder predicar su evangelio, poder dar por gracia a los demás lo que yo he recibido por gracia. Poder llevar ese alimento a muchos más para que aquellos que están hambrientos de la palabra y que tienen sed de la palabra puedan saciarse con lo que Cristo ha puesto en mí. Ese es el propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Pablo nos decía en Filipenses lo que hemos leído: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese propósito de Pablo? Dice que su meta era llegar a obtener el premio. ¿Cuándo se obtiene el premio? ¿Cuando estás ahí en la partida? ¿Cuando estás a la mitad? ¿O cuando llegas a la meta? Entonces Pablo decía, yo quiero el premio, pero el premio todavía está allá. El premio está allá. Iglesia, nuestro premio no está acá. Estos son añadiduras. Nuestro premio está allá. Tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que extendernos a llegar a conseguir eso. Pero para eso, dice, yo tengo que cumplir
el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese llamamiento de Pablo? Vamos a verlo, Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el supremo llamamiento era llevar el evangelio a nosotros los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que a través de este evangelio muchos puedan ser salvos, puedan recibir la salvación a través de las buenas nuevas que Pablo estaba predicando, buenas nuevas que Cristo Jesús mismo puso en él a través del Espíritu Santo. Ese es el propósito por el cual Pablo seguía adelante. Ese era el propósito del cual Pablo se agarraba. Y Pablo sabía que para cumplir ese propósito solo no iba a poder. Solo no ibas a lograrlo, porque muchas cosas se iban a levantar delante de él. Se levantaron unos vendedores porque a su empleada, a aquella que adivina, le quitó el demonio. Y se levantaron ahí y lo metieron preso. Inclusive a veces hasta se levantaron al principio los mismos creyentes porque no creían que Pablo había sido cambiado y transformado. Dice que muchos se levantaban alrededor. Pero Pablo se enfocaba en eso y para poder cumplir lo que era lo que hacía, se agarraba de Cristo Jesús. Estaba asido, agarrado, prendido de Cristo Jesús. Porque solamente Cristo era el único que le iba a ayudar a poder cumplir lo que él no podía hacer. Cristo era el único que le iba a dar el descanso que él necesitaba cuando se sintiera cansado. Cristo Jesús era el único que lo iba a sostener cuando él se sintiera trabajado. Cristo Jesús era el único que lo iba a llevar por el camino hacia adelante para que no regresara hacia atrás. Y ese fue el propósito también por el cual los discípulos estaban en la barca. ¿Cuál fue el propósito por los cuales los discípulos estaban en la barca? Ir y llevar el evangelio a aquel que lo necesitaba. Y lo vemos. Vamos a seguir leyendo. Marcos 5, del 1 al 5. ¿Qué sucedió cuando la tormenta se paró? ¿Qué sucedió cuando llegaron al otro lado, a la orilla, a donde Cristo Jesús les dijo que ellos iban a llegar? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cuál era el propósito que Cristo Jesús tenía para al subir a esa barca? Llegar al otro lado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. El propósito era llegar al otro lado, porque al otro lado había alguien que estaba siendo atormentado, alguien que estaba atado, alguien que estaba ahí encadenado y que el enemigo estaba haciendo estragos con su vida.
El propósito era ir y liberar y romper las cadenas y las ataduras que el enemigo había puesto sobre aquel varón. Ese era el propósito por el cual Cristo los había hecho subir esa barca y les había dicho vamos al otro lado. Pero vemos ahora también que para cumplir ese propósito se van a levantar tormentas, se van a levantar vientos, se van a levantar olas, se va a levantar toda aquella tempestad. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran decidido regresar? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran despertado a Cristo y hubieran remado solos, tomando su propia decisión y hubieran regresado a la orilla de la cual salieron? ¿Este hombre hubiera sido libre? No en este momento quizás. No en este tiempo. Quizás su tormento hubiera durado más y más y más. Y muchas veces es así, iglesia. Nos perdemos la bendición porque queremos regresar, queremos remar. Porque en nuestros ojos naturales lo que está delante no se ve muy bueno. Y olvidamos que tenemos que extendernos a lo que está más allá. Extendernos a nuestro galardón, al premio que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Padre. Pero nos enfocamos en lo que está acá. Nos enfocamos en lo que pasa acá. No, Señor, acá yo quiero ser famoso. Acá, Señor, yo quiero tener poder. Acá yo quiero tener muchas riquezas. Acá yo quiero tener. Y como no las tengo, como me es difícil tenerlas, Señor, tú no puedes hacerlo. Señor, tú no puedes. Tú no me estás ayudando. Tú te has olvidado de mí. Y nos olvidamos de que Él ha hecho mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Nos olvidamos de que en su gran amor Cristo entregó su vida para que nosotros podamos ahora tener acceso a nuestro Padre. Fuimos rescatados, iglesia, de nuestra mala manera de vivir. ¿Queremos regresar ahí? ¿Queremos regresar a esa orilla? No va a ser fácil, pero si estamos asidos, agarrados, prendidos, tomados de Cristo Jesús, nada va a ser imposible. ¿Qué nos dice la palabra? Somos más que vencedores. ¿En quién? Y si sacamos a Cristo Jesús de la ecuación, ¿podemos decir lo mismo? No, porque somos vencedores en Él, por Él y para Él. Así que, iglesia, esto es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Tomémonos de su mano. Dependamos de Cristo Jesús en todo tiempo, en todo momento, en toda decisión. Dependamos de Cristo Jesús, porque solamente Él es el único que nos va a ayudar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Es solamente Él el cual nos va a ayudar a que las tempestades y las olas no cambien nuestro rumbo. Enfoquémonos en Él, dependamos de Él. No nos agarremos ni siquiera del hombre. ¿Los discípulos qué eran? ¿Cuál era su vida pasada? De Pedro, de Jacobo, de Juan, de Andrés. Pescadores, ¿no? Entonces, como pescadores, conocedores del mar. O sea, ellos conocían el mar. Y habrían pasado muchas tempestades en su época de pescadores de peces. Pero aún así ellos dicen que no podían hacer nada. Imagínate que Pedro le hubiera dicho, Juan, ¿qué hacemos? Juan, Jacobo, ¿qué hacemos? Jacobo, Andrés, ¿qué hacemos? Y hubieran dependido entre ellos. Uno estaba más asustado que el otro quizás. Y al final hubieran llevado la barca por otro lado. Pero si algo bueno hicieron, fue recordar que Cristo estaba ahí. Y decirle, Cristo, quizás no se lo dijeron como debía ser, pero nosotros aprendamos, y Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos ahora?
Y Cristo se levantará y nos mostrará que la bonanza está por delante, que tenemos que extendernos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Estamos pasando por problemas, por dificultades ahora? No te preocupes, no te afanes. Recuerda que Cristo está contigo. Recuerda que Él sabe tu problema y que quizás Él lo está sintiendo más que tú. Wow. Cuando la hija de este varón, ay, se me fue el nombre ahorita. Cuando este varón viene a Cristo Jesús y dice, Señor, ven conmigo porque mi hija de Jairo, cuando la hija de Jairo estaba enferma, Jairo le dice, Señor, ven conmigo porque mi hija está muy enferma y tú tienes que poner tus manos sobre ella para que ella sane. Y Jesús le dijo, vamos. Y se subieron a la barca. No estaban en la barca, estaban caminando, pero pongamos eso, se subieron a la barca y comenzaron a cruzar hacia la otra orilla donde estaba la casa de Jairo. Pero dice que en medio comenzó a golpear la tempestad, comenzó a venir las olas en forma de noticias. Y vino la noticia a Jairo cuando estaba en medio y le dijo, Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ya no está enferma, ya se murió. Así que déjalo. Y Jairo estaba ahí en la barca, golpeándole esa tempestad, esas palabras, quizás cruzándole de un lado a otro, tu hija murió, tu hija murió. Regrésate a la sinagoga de donde saliste. Regrésate porque ahí vas a estar mejor. Regrésate a tu pasado. Y quizás la palabra diciéndole, si era difícil sanarla porque estaba enferma, ahora va a ser imposible que Cristo la reviva. Quizás muchas cosas vinieron a él. Pero en ese momento parece que Jairo recordó que en la barca Cristo estaba con él. Y Cristo lo mira y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y en ese momento Jairo, como que la bonanza vino para él. La tempestad se fue, se aclaró todo y volvió a ver su casa. Y siguió ahí, remando con Cristo hasta llegar a su casa. No se desesperó, no se tiró al mar para regresar, no comenzó a remar de regreso de donde él salió, sino que siguió tranquilo con Cristo. Y dice que cuando llegaron al otro lado, cuando llegaron a su casa, Cristo Jesús resucitó a su hija. Pero ¿qué tuvo que hacer Jairo? Creer. Creer y recordar que Cristo estaba con él. ¿La tormenta vino en medio? Claro que vino la tormenta en medio. Claro que la tempestad va a venir a nuestras vidas, iglesia. Claro que los vientos van a soplar fuerte contra nosotros. Claro que muchas veces el agua va a querer entrar a nuestra barca para hundirla. Pero quien está con nosotros, iglesia, está escuchando lo que nos está sucediendo. Quien está con nosotros está viendo lo que estamos enfrentando. Pero Él está en paz. Él está tranquilo, como estaba en la barca, porque Él sabe y conoce el poder que hay en Él. Él conoce quién es su Padre. Él sabe que el Espíritu Santo lo ha llenado, lo ha ungido para sanar los corazones. Así que, iglesia, es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Enfócate, extiéndete hacia adelante. Pero pastor, lo que está adelante se ve malo, pero no en eso. Extiéndete en el llamamiento que Cristo Jesús te ha hecho. Agárrate de Él porque Él te va a ayudar y Él te va a llevar para que lo cumplas. Él te va a tomar de la mano y te va a llevar por el camino que Dios ya dispuso para ti. Así que, iglesia, en este día, no temas, no te angusties, pero sobre todo, no mires hacia atrás. Deja ese pasado atrás, deja ese problema atrás, deja ese orgullo atrás, deja ese odio atrás, deja esa herida atrás, deja esa tempestad atrás.
y tómate de la mano de Cristo, porque solo no vamos a poder. No intentes remar solo ni sola. No intentes sacar con tu baldecito el agua, porque te vas a cansar. Y si no estás agarrado de Cristo, no vas a poder levantarte. Y tu barca se puede hundir. Pero agárrate de Él. Cógete de Él. No te sueltes de Él. Y mira lo que Él ya hizo por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo. Bendito Dios amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has mostrado que algunas veces los problemas y las dificultades, Señor, nos hacen olvidar todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos hacen olvidar, Señor, que tú has entregado tu vida para que nosotros podamos tener vida. Nos hacen olvidar que tú derramaste tu sangre para que ahora, Señor, nuestras vestiduras sean limpias. Nos hacen olvidar, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestro castigo, nuestro pecado, y que todo azote que tú recibiste, Señor, fue para que nosotros, Señor, no lo recibiéramos. Muchas veces, Señor, las tempestades y las olas nos hacen olvidar eso. Y nos es fácil abrir, Señor, nuestros labios para reclamar, para quejarnos, para decir, Señor, que no estás haciendo nada. Cuando tú, Señor, ni siquiera abriste, dijiste una sola palabra cuando estabas siendo azotado sin tú haber cometido ningún pecado. Cuando tú, Señor, no dijiste nada, cuando estabas ahí, Señor, siendo clavado por nosotros, siendo un cordero sin mancha. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar eso siempre. Que tú has hecho, Señor, aún más de lo que nosotros podemos pedirte. Y que tú sigues haciendo, Señor, por nosotros aún más de lo que podemos imaginar. Porque tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros. Tú estás ahí, Señor, con nosotros en esa barca. Tú estás, Señor, sintiendo, Señor, el zamacón. Tú estás ahí, Señor, sintiendo, Señor, la tempestad y las olas. Pero tú nos muestras que aún en esos tiempos tenemos que descansar. Porque tú conoces, Señor, el poder que hay en ti. Tú conoces que a una sola palabra tuya, Señor, los vientos y los mares te obedecen. Oh bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes a mantenernos agarrados de ti, asidos de tu mano, prendidos de ti, Señor, en todo tiempo. Que sigamos hacia adelante, enfocándonos, Señor, en el galardón que tú tienes para nosotros, pero no aquí en esta tierra, sino allá donde tú has ido a preparar morada para nosotros. Ayúdanos, Señor, a extendernos, a cumplir el supremo llamamiento que tú has puesto en nuestras vidas, que es ir y predicar el evangelio a todas criaturas. A que la prediquemos, Señor, con nuestras palabras y que sobre todo la prediquemos con nuestros actos. Que los demás vean en nosotros que cuando la tempestad viene, nosotros seguimos en paz. Que los demás vean que cuando las olas golpean, nosotros seguimos en gozo. Porque nosotros, Señor, no nos llevamos por la vista, sino por la fe. Y la fe en escuchar tu palabra.
en escuchar tus promesas, en creer todo aquello, Señor, que tú nos has dejado. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a no soltarnos de tu mano, a no soltarnos de ti, Señor, y creer en lo que tú nos has dicho. Creer, Señor, que tú estás ahí, Señor, como le dijiste a Jeremías. Creer que tú estás ahí peleando por nosotros para librarnos de todo aquello, Señor, que se quiere levantar contra nosotros. Oh Señor Jesús, ayúdanos hoy, porque entendemos que sin ti no podemos. Ayúdanos a dejar aquel pasado atrás. Ayúdanos, Señor, a dejar toda aquella carga que no nos deja avanzar atrás. Ayúdanos a dejar todo aquel pasado, aquella pena, aquel dolor. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, aquella amargura, aquel rencor. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, aquella carga que no nos deja avanzar. Y a poder llevar en nosotros, Señor, tu yugo, que es fácil y ligero. Tu yugo, Señor, que nos va a guiar por el camino correcto. Tu yugo que nos va a guiar, Señor, por el camino que tú deseas. Hoy me ato a ti, Señor. Hoy me prendo de ti. Y cuando salgamos de aquí, Señor, no quiero salir solo. No quiero volver a caminar solo. No quiero volver, Señor, a alejarme de ti. Quiero que tú me lleves. Quiero que tú me muestres, que tú me enseñes los caminos que tengo que atravesar. Porque ahora sé que así esté en el desierto, tú estás conmigo. Y si tú conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Hoy, Señor, me ato a ti. Iglesia, átate a Él. Hoy día dispón tu corazón y dile, Señor, a veces quizás me ato, me desato. A veces me agarro, a veces me suelto. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero estar atado a ti todo el tiempo. A partir de hoy, Señor, quiero, Señor, prenderme a ti en todo lugar. Que donde vaya los demás no me vean a mí, que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Que los demás puedan ver, Señor, tu luz en mí. Que pueda testificar a los demás en medio de la tormenta. Para que cuando ellos estén pasando por sus tormentas, yo decirle, mira, yo pasé por esa tormenta. Pero mira dónde estoy ahora, en la otra orilla, viendo la gloria de Dios. Porque me até a aquel que los vientos y los mares le obedece. Tu testimonio, iglesia, va a ser poderoso, va a ser grande. Pero átate a Él. No te sueltes. No dejes que la tormenta guíe tu rumbo. Deja que la palabra de Dios lo haga. Y dile, Señor, ayúdame a cerrar muchas veces mi boca cuando quiere abrirse contra ti. Ayúdame, Señor, a mantener mi boca cerrada cuando muchas veces quiero decir que no estás haciendo nada, porque no veo que estás haciendo lo que yo quiero, sino que ayúdame a entender, Señor, que lo que está sucediendo es tu plan perfecto.
Ayúdame, Señor, a no hablar contra ti, a reconocer que tú ya hiciste todo y aún más de lo que nosotros podíamos esperar, aún más de lo que nosotros podemos pedir. Tú nos has dado salvación y vida eterna. Y cuando buscamos tu reino y tu justicia, tú añadirás lo demás. Ayúdanos a atarnos a ti. Gracias, Señor. Sigue ahí, iglesia. Átate a Él. Dile, Señor, no quiero irme de aquí como he venido. No quiero salir de este lugar como vine, cargado, afanado, cansado, agobiado, preocupado. No, Señor. Yo quiero salir de aquí contigo, lleno del gozo, de la paz que solamente tú me puedes dar, no como el mundo me la da. Pídele al Señor, iglesia. Porque todo lo que pidiereis en fe creyendo lo recibiréis, dice la palabra. Y si tú crees la palabra, pídelo. Pídele esa paz que solamente Él nos puede dar. Sigue ahí orando, iglesia. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez la has escuchado y hoy tu corazón te ha dicho, yo quiero atarme a Cristo. Yo quiero tomarme de su mano y comenzar a caminar juntamente con Él para poder enfrentar estas tempestades, estas olas, estas tormentas, para poder cumplir el propósito por el cual Él entregó su vida en la cruz por mí. Si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón y tú quieres atarte a Cristo, entregar tu vida a Él para que Él sea tu Señor, tu Salvador, tu Maestro, tu guía, aquel que te lleve por el camino correcto, lo que tienes que hacer es lo que la palabra dice: confesar con tus labios y creer en tu corazón de que Cristo es tu Salvador, de que Él murió por ti, de que Él resucitó. Así que si tú quieres hoy día entregar tu vida a Él, repite con nosotros esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Pero si quizás tú ya habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que solamente tú conoces, te alejaste de Él, te desataste de Él y comenzaste a caminar en tus propios caminos, pero hoy Cristo te ha llamado, hoy has sentido que el Espíritu Santo te ha dicho, ven, regresa a casa, regresa al lugar de donde nunca debiste haber salido. Si hoy tú quieres volver a Él, a renovar ese pacto, también repite con nosotros esta oración. Así que ahí donde estás, ya sea que quieras dar por primera vez este paso de fe o quieras reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano. Si estás en tu casa, si estás aquí, donde estés, de donde nos estés viendo, cierra tus ojos y levanta tu mano y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Y hoy, Señor, bendito Dios, yo quiero recibirte en mi corazón. Hoy yo quiero, Señor, entregarme a ti. Por eso hoy, Señor, yo confieso mis pecados, confieso mis faltas, mis rebeliones, y te pido que las perdones. Te pido, Señor, que entres en mi vida y que me recibas como tu hijo. Hoy yo me entrego a ti, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te pido que mi vida sea cambiada y transformada. Hoy yo me ato a ti, me prendo de ti para empezar a caminar conforme a tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a través del testimonio mío muchos puedan llegar a tus caminos. Transfórmame, cámbiame, hazme nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.